Hola a todos. Estamos aquí de nuevo en un vivo de Charlas en Rayuelas. Mi nombre es Alejandra Quevedo y estamos esperando que se una Violén Fuapúpulo. Hola Fernando. Sobre las cuestiones de la clínica que nos mueven. Ahí estás. Ahí está, ¿cómo le va? Ahí estamos. Súper veloces. ¿Cómo estamos? Ay, con frío, ¿sí se nota? Hola Rami. Cada vez Hola, más Ramiro. pálidas, cada vez más abrigadas. Sí, acá está llegando el invierno. Tal cual. Sí. Sí, en cualquier momento me van a Ay, ver los ojitos. Desde acá voy a hacer lana para abajo. tal cual, chu, chu, chu. ¿Cómo Hola le va, Maricel. Hola, ¿cómo Maricel, andan? Fernando? ¿Cómo están? Eh, bueno, Bueno, además de este sí. frío, tenemos una linda noticia porque mi Instagram llegó a los 10.000 seguidores, que Muy además bien. en tanto trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de todos estos años, realmente Años. son absolutamente verdaderos, son gente con la que intercambiamos, ¿no, Ale? Que estamos hablando, Sí. Es gente que realmente, además sabemos quiénes son, porque llega un punto que dice, ay, mira, este puso, ya sabemos, y ya una vez nos mensajeamos y lo conocemos a nuestra comunidad hasta el sí, momento. Pero bueno, sí, ya somos tantos que. eso es muy lindo, ¿no? Como algo a lo que se llega. Me acuerdo cuando empezamos, ¿te acordás que estábamos diciendo, "Ah, vamos a llegar al 1.000"? Dijimos, Teníamos y 300, sí, teníamos me acuerdo el 300. momento de 300, no lo olvido. Y en un momento era 999 y una dijo, creo que Cari fue, que dijo, yo soy la 1.000. Digamos, fue como Mm. muy emocionante, muy lindo. Y bueno, como parte de la retribución, lo que vamos a hacer es sortear 3 libros de Una Mente para que, bueno, nada, para ayudar a comentar estos temas, a Mm. agradecer que nos acompañan y bueno, así que nada, solo tienen que Bien, ¿cómo anotarse. hacemos? Tienen que, para que justo estaba escribiendo la web, tienen que entrar al Instagram de Rayuelas Lacanianas, van a ver que hay una publicación que habla del sorteo, tienen que etiquetar gente, tienen que seguir la cuenta y así automáticamente entran en la posibilidad de ganarse los 3 ejemplares de Una Mente Artificial que Tal se cual. sortean el jueves que viene, Es 4 de junio. el 4 4 de de junio es junio. el jueves que viene, si no me falla el calendario. Sí, el 4 de junio, así que cuando termina el vivo van, se meten a la página de Rayuelas Tal y cual. participan por el sorteo. Eso. Así que bueno, estamos muy contentos, agradecidos y bueno, forma parte de estas cosas lindas que también Que hay que están pasando. compartir, ¿no? Porque muchas veces se dice, bueno, que crecer es a costa de comprar cosas, ¿no? Y en realidad la verdad que esto lo hemos hecho a pulmón, Sí. realmente, y a pulmón de toda la gente que nos acompaña, tanto los viernes como hoy, ¿no? Que estamos Ujú. ahí siempre a finales de la semana charlando un ratito, como aquellos que nos acompañan por las redes, Por por el canal YouTube. de YouTube, por Spotify y así. Y Claro, porque vamos a recordarlo por si hay alguien que no lo sabe, que nos pueden ver en el canal de YouTube, que es Violaine Fuapúpulo. Pueden entrar a la página que dejé acá fijada, violainefuapúpulo.com, eh, o pueden vernos, escucharnos en Spotify. es, así que divino. Y ahí, mira, y ahí de Brasil, psicoanalista, Sí, qué linda, muchas gracias por acompañarnos también. sí, de todos lados, cada vez de más lados. Y, y Dos anuncios más. No, eso, sí, dos. en relación a lo federal, Sí, esto, dale. me voy para Rosario el 27 de junio. Así que feliz de estar en Rosario y reunirnos a charlar presencial. Así que todos aquellos que puedan inscribirse. Atento Rosario, Argentina. ¿Qué va a pasar? Violén va de visita el 27 de junio. 27 cae El sábado sábado. 27, último sábado de junio, y ya ahí en ese punto nos estamos acercando directamente a trabajar.
sobre las últimas cosas que están pasando en inteligencia artificial, formarnos, tener Está full el posición. tema. Eso, Full, sí. full el tema. Bueno, está invitada por Ana Rapp y Marcela Fabre, que son de un fabro que se llama Trama, un espacio que se Sí. llama Trama. Pueden ver toda la info para inscribirse e ir en la página de violenfapupulo.com, que la dejé acá fijada para que vean cómo se escribe, porque el apellido a veces genera confusiones, o el nombre. Em, y ahí está Sí, toda la info y después desde la semana que viene van a ver el flyer en Instagram para los que quieran ir. Es presencial en Rosario. eso. Así Y que vamos, ya ¿no? está, ya estamos, sí, Sí. sí, ya estamos. Y Bueno, hoy, entonces, pongámonos a trabajar. Hay algo, digamos, estábamos pensando con Ale, eh, para alguien que pregunta cuándo en Córdoba, ya la gira nacional ya la vamos a hacer. Ustedes no se preocupen. sí, Un sí, día sí, hacemos una gira. sí. Ay, sí, adoraría estar en Córdoba, adoraría. Presenté, Alejandro, el libro allá en Hace Córdoba. muchos años. Estaba pensando, la Casa de Pepino se llamaba el lugar, hermoso ese centro cultural, Qué organizado por Rocío nombre, mira Cáceres, vos. sí, organizado por Rocío Cáceres y llevé rayuelas lacanianas allá, fue como de una alegría inmensa para mí Córdoba también. Sí, bueno, divino, ni bien se pueda, allá. Ujú. Y, y bueno, y si les parece, hoy Arrancamos. Mm. arrancamos. Un poco la idea es que nos preguntemos, ¿no? Como analistas, ¿en qué momentos nos podemos desviar, ¿no? Muchas veces, Ujú. ¿cómo saber si estamos en la dirección correcta de la cura? Porque, bueno, a ver, Ujú. somos personas y la idea es que trabajemos, ustedes saben que nosotros trabajamos con un aparato psíquico que es, si bien es inmaterial, lo cierto es que tiene consecuencias muy materiales, muy concretas en la vida de los individuos. Entonces, lo que necesitamos hacer es, ustedes saben, el triplete freudiano, el análisis propio, la supervisión de casos y el conocimiento de la teoría. Pero muchas veces se dice eso y con eso se dice, pero de ahí, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo llevamos adelante? ¿Cómo estamos seguros de que no nos estamos dejando llevar por cuestiones imaginarias? ¿Sí? Entonces, vale la pena recordar que el inconsciente es todo lo no binario. Esto es muy temprano en Freud. Freud cuando describe en 1900 el aparato psíquico y específicamente lo inconsciente, lo que dice es que no existe contradicción, por ejemplo. Y entonces lo que nosotros podemos decir es que la parte del yo, la parte de la conciencia, es lo que en general piensa en términos binarios. Lo bueno, lo malo, las categorizaciones, tales pertenecen a tal bando, tales pertenecen a tal otro bando, ¿no? Y entonces en estos últimos años se dio de la mano de una revuelta contra la masculinidad inicial pensada, digamos, en forma eh, como principal, ¿no? Determinante, se dio un movimiento feministas, ¿sí? Que buscaban lograr un equilibrio, pero que por momentos, al igual que en el machismo inicial, se fueron para algunos lados. Entonces, ¿cómo saber cómo estos momentos en los cuales escuchamos a un paciente y nos podríamos quedar en situaciones de decir, bueno, pero la salida a esto es que esta persona se separe? Y vieron que es muy común eso, que uno escuche a un paciente quejarse, sentir dolor, sentir inseguridad, bueno, y esto me pasa, ta, 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 y la única salida que tengo es separar, ¿no? Y en este sentido, a veces es cierto, pero a veces no. ¿Y es nuestro rol? No, para nada. ¿Sí? Pero muchas Ujú. veces un analista puede quedar entrampado en estas cuestiones que son del orden de lo imaginario. Entonces, ¿cuál sería, digamos, una verdad en el campo de la verdad del sujeto, digamos, ¿no? Que fuera apropiada al concepto de inconsciente, que es todo menos lo binario.
¿sí? Es decir, a ver si lo dije por la negativa, que no es binario, ¿sí? Es decir, que justamente tolera esos puntos paradojales, ¿no? Donde algo por ejemplo, en un sueño puede ser dos cosas al mismo tiempo. Y uno dice, pero ¿cómo? En el sueño, en la descripción es una cosa y después en el relato aparece siendo otra. Eso es el reino de lo inconsciente. Pero eso también podría dar lugar a una práctica de cualquier cosa, ¿no? Bueno, cualquier Ujú. cosa puede ser cualquier cosa, y eso no es así. Es decir, a este aparato psíquico inmaterial, que tiene consecuencias tan determinantes, corresponde un trabajo de nuestra parte profundamente riguroso, atento, criterioso y muy detallado, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Y nos pareció como importante, trabajar estas cuestiones hoy. Ujú. Entonces, quería contarles en ese sentido un ejemplo. ¿M? Un ejemplo de una persona, una O mujer sea, en este... perdón, antes que Sí, arranques, dale, dale, la, dale. la, la cuestión sería cómo darnos cuenta que no estamos entrampados en una respuesta imaginaria en relación a la dirección de la cura. Tal De cual, eso ahí estamos está. hablando. Ok. Exactamente, exactamente. Esos puntos donde decimos, bueno, ok, ¿qué le sucede a este paciente? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿No? Ese es el planteo que hacemos siempre cuando nos dirigimos a escuchar a un paciente, ¿no? Ok, dado determinado punto de entrada, ¿no? Como Mm, dice Freud, ¿no? En los escritos técnicos. Ok, sabemos cuáles son la jugada inicial en el ajedrez. ¿Sí? Y sabemos cuál es la jugada final en el ajedrez, que eso es muy claro. interesante porque quiere decir que nosotros de la inicial planteamos la final. El tema es cómo lo vamos llevando de un lado al otro. Y Sí, ahí es la parte más como, bueno, lo que nos reúne todos los viernes a charlar. claro. Troncal de la clínica. Bueno, el Troncal. caso. Tal cual. Entonces, bueno, a ver, la idea a ver, es una mujer joven, casada hace aproximadamente un año, casada, juntos, lo mismo, digamos, ¿sí? En compromiso, viviendo con, ¿m? Y cuyo motivo de consulta es una cierta dificultad, digamos, en lo social que la complica bastante, pues su pareja es un hombre muy sociable, muy, digamos, que ocupa, uno podría decir, ¿no? Que ocupa todo el espacio, ¿no? Entonces, ella, entre que es tímida y que le cuesta, pero bueno, ya esto le provoca serias consecuencias en distintos niveles, entonces, bueno, termina consultando a un analista. En ese sentido, ¿no? Toda la anamnesis, digamos, de todo eso que ocurre, cuando uno le pide asociación libre, todo esto, digamos, de ir a terminar consultando con un analista, es porque una amiga de ella en determinado momento le dice, pero si vos eras una mujer independiente, que tenía grupos de amigos, que salía, ¿te acordás que hace, no sé, tantos años, que hacías tal cosa, que hacías tal otra? Y ella empieza a pensarse y a decir, ¿y esa dónde quedó? ¿Y esta que soy yo? ¿O en realidad yo era la otra y me perdí? Que es una Ujú. pregunta muy interesante, ¿sí? Pero que hay que tener cuidado, que según como uno, como analista, la vaya, a ver, uno echa a rodar esas preguntas, ¿no? Pero es cierto que las intervenciones que uno va haciendo van muchas veces marcando los bordes, ¿sí? Por los Ujú. cuales el sujeto se puede desbordar. Entonces, ¿cuándo hacemos intervenciones? ¿Cuándo no? ¿Qué decisión? Eso tiene que ver con las decisiones de la dirección de la cura y esto que hablábamos, ¿no? La supervisión, el análisis propio. Entonces, ¿no? Cuando esta amiga le dice esto, y ella empieza a decir, y si yo me perdí, y yo era otra, y entonces ahora que estoy en pareja, bueno, entonces, ¿cuál sería una resolución posible, imaginaria, de ese conflicto? Bueno, Separate y volvés a hacer la de antes. exacto.
exactamente. ¿Y qué es lo que todo eso no permitiría ver? No nos permitiría ver por qué eligió a ese hombre, ¿no? ¿Por qué, qué función tiene eso que el hecho de que él ahora es quien lleva adelante, vamos a decir así, lo social, para hablarlo un poquito Sí. rápido, y que ella queda como en un segundo plano? La función del síntoma, esto que dice Freud desde el principio, ¿cuál es el beneficio secundario? ¿Cuál es el beneficio primario? ¿Cuál es el beneficio secundario? Ujú. ¿Y desde qué lugar elige ella a Claro, este hombre, no? claro, tal cual, tal cual. Entonces, ahí, ¿no? Un peligro es que quedemos nosotros atrapados en la historia, por supuesto, seguro, sufriente de la persona que dice me pasa esto y yo no puedo, y entonces en la conversación él habla y me tapa, supongamos, ¿no? Podríamos imaginar esa escena. Pero lo importante acá, me parece, es que podamos comprender que nuestra intervención como analistas tiene por objetivo avanzar nunca, digamos, a ver, ¿cómo decir? Tenemos que tenemos que atravesar lo imaginario y llegar al fantasma. Pero es cierto que va a haber momentos, hay sesiones en las cuales alguien se pasa hablando mal de su pareja porque hace esto o hace el otro, yo no me lo banco, ¿verdad? Pero el punto es si uno eso lo legitima como lo central o lo legitima solamente como algo que es necesario atravesar para ver más claro adelante, ¿sí? Ujú. Entonces, allí, por ejemplo, y ahí Ale, yo te voy a pedir si sacás la imagen del fantasma, ¿sí? Ustedes saben que esa es la construcción que yo armé de todos esos textos de Freud, en los cuales eh, Freud va relatando, y bueno, cuando yo les explico que el fantasma en términos muy, muy, digamos, esquemáticos para tener nosotros la posibilidad de intercambiar y de encontrar en qué puntos nos detenemos o se detiene nuestro propio análisis. Análisis propio y análisis como analistas, ¿sí? Es que, por ejemplo, ¿no? En esos casos, cuando ella se pregunta por estas cuestiones, empieza a aparecer que en la medida en que ella, y ahí podemos señalar la figura grande, que es la figura que podríamos pensar cuando el sujeto está en un lugar de tener los recursos, ¿no? Cuando ella se ve a sí misma hablando en lo social, hoy, ¿no? No en la época en que estaba con sus grupos, sino hoy. Ella dice, yo no quiero hablar de más, porque una vez que uno habla, fíjense el texto en términos fantasmáticos, por favor, ¿sí? Porque digo lo imaginario. eh, yo no quiero hablar de más, dice ella, porque en el momento en que uno habla de más, los demás se meten. A mí no me gusta que se metan en lo que a mí me pasa. Entonces, yo prefiero mantenerlo sin decir, ¿no? Pero hasta en situaciones que eran llamativas, muy llamativas, que ella no pudiera contar determinadas cosas de su cotidianidad. A veces eran cosas que ni siquiera la comprometían en un sentido grave, ¿sí? Por eso les digo, ahí cuando uno empieza a ver estas cosas, uno dice, acá hay un síntoma, ¿eh? Ujú. No poder poner en palabras. Entonces, ahí estaba el hablar de más, ¿sí? Y Acá. uno, uno podría de nuevo caer en lo imaginario hablando del control, que el eje es el control, que ella quiere mantener el control. Ojo con eso, porque a veces, por el lado del control, uno se pierde otros significantes que son más importantes. Hay algo de esto, de lo que podríamos llamar timidez y podríamos llamar hablar de más, esa demasía, ¿sí? Que me parece como importante escuchar. Y en la medida en que uno no pone un significante tan determinante como el control, permite que el sujeto siga hablando y esté más libre a la hora de elegir qué otros Ujú. significantes de qué otros significantes va a hablar. Ahora bien,
¿Qué sucedía? Y ahí es donde digo, tenemos que avanzar, ¿no? Cuando ella está en el lado contrario, podríamos decir, en el fantasma, y ahí Ale te pido, que es esa figura, ¿no? Chiquitita que parece no tener ningún recurso, que siente Esa. que eso, ¿no? ¿Qué sucede ahí cuando es el otro el que habla de más? Esto, que el otro se meta. ¿Qué sucede cuando ella siente que se meten con ella? Y ahí aparece algo muy interesante, que es al modo de el delirio de influencia, ¿no? Que podríamos hablar en la psicosis, ¿sí? No era una psicosis para nada, pero digamos, asemejaba, ¿no? Ella decía, bueno, a mí me pasa que si en algún momento alguien me empieza a contar algo y yo no quiero enterarme, realmente no quiero enterarme porque me quedo pensando en eso. Y le digo, ¿qué tipo de cosas? Le pregunto yo. Ella me dice cualquier cosa, por ejemplo, algo, no sé, les podría decir, no sé, algo que le haya pasado a alguien, no sé, que se le murió no sé quién en tal situación, ¿sí? Y está sufriendo mucho. Y ella dice, yo no quiero escuchar, no quiero escuchar porque una vez que eso me entra, no me lo puedo sacar. ¿A qué situación, ahí estoy leyendo a Alejandro, tapona el surgimiento de la división subjetiva? Sí, en realidad sí, lo que teme, como todo neurótico, ¿no? Es justamente a ese punto de división subjetiva que la aterra. El punto es en qué modalidad esa división subjetiva se le hace terriblemente dolorosa, ¿no? En este caso, ella, y ahí me parece que hay como algo que es muy propio de ella, esta cuestión de el otro se le va a meter por el oído, podríamos decir, ¿sí? Ujú. Ay, fíjense, cuando ella vino a consulta, ¿acaso no hay esta situación justamente, la de que alguien se le había metido por el oído? ¿No? Tu amiga, con el mejor de los, a ver, de las intenciones, ¿no? Le dice, pero si vos eras la que antes no tenía problema con lo social, ¿no? Ella, que esto lo escucha, pero lo toma en un sentido, fíjense, de, entonces me perdí, entonces es culpa de él, entonces, y empieza a gobernar una significación donde ella realmente lo único que puede hacer para recuperar ese pasado, como vos bien decías, Ale, es separarse. Claro, lo que pasa es que es como que se le arma este binario, ¿no? Y lo que hay que cortar es eso, no son solo dos en el fantasma. Claro, son tres, pero también es cierto que ahí ya no es exactamente binario, es paradojal porque es ella misma. Ella en un lugar o ella en el otro, ¿sí? Entonces, como es ella misma, de repente ella puede escuchar esta demasía, hablar de más y en otras situaciones opuestas escuchar de más, ¿sí? Ujú, Donde ujú. si ella se juntara ella con ella, sería su propio enemigo, podríamos decir, ¿sí? Porque ella sería la que cuando teme hablar de más, ¿sí? Sería la que del otro lado no puede parar ¿no? Cerrar sus orejas para no escuchar, sus oídos para no escuchar. Y es muy interesante porque del otro lado, en la otra figura, ¿sí? De lo que se trata es yo no quiero escuchar. ¿Sí? Esa figura del otro lado, digamos, esa tercera figura ahí del fantasma, ¿no? Que está como observando, ¿sí? Muchas veces en otras circunstancias, ella no quería enterarse de las cosas, ¿sí? Entonces, uno ahí empieza a ubicar esas tres figuras, esas tres posiciones que ella ocupa en su propio fantasma, y ahí uno puede decir, ok, cuando ella está en esa tercera posición, esa que vieron ahí arriba, ¿qué sucede? Que ahí su marido, digamos, en términos por supuesto inconscientes, funciona como un acompañante contrafóbico. Ella no se quiere enterar, ella no quiere hablar, no quiere escuchar, teme escuchar, entonces él va ahí adelante y
bueno, maneja lo social, se entera de cosas, no sé, bueno, las cosas normales que pasan en cualquier conversación, ¿sí? Entonces, uno ahí puede entender qué función tuvo la elección de su esposo, ¿sí? O Ujú. de su pareja, ¿sí? Bien, entonces eso nos permite avanzar más allá. No nos quedamos atrapados, como bien dice Ale, en este punto contradictorio, digamos, ¿no? Binario, sino avanzamos hacia la tercera posición y en la medida en que avanzamos en una tercera posición, también podemos entender qué pasó en ese Edipo, donde el saldo de su Edipo era que su mamá se sintió profundamente desprotegida cuando murió su papá. Entonces, ¿cuál es la significación que recae sobre ella? Que solo uno está protegido si está amparado, vamos a decir así, por un hombre, que es un Ujú. fantasma, eso es un fantasma. Digo, en todo caso, que ella esté con su marido porque quiere, pero no Ujú. porque tiene ese fantasma de que sin él, y esto es lo que viene cuando su amiga le dice, esto es lo que viene ahí y ella termina en análisis. Porque ella era una mujer independiente, no es que lo necesitaba. Sin embargo, al aparecer él, y bueno, concretarse esto de irse a vivir juntos y resulta que se reactiva esta cuestión edípica de que la única manera de estar a salvo es, digamos, sin escuchar de más, sin hablar de más, es estar en pareja con un hombre que maneje toda esa parte, todo lo social. ¿Comprenden? ¿Comprenden que Ujú. es este punto donde cuando Lacan en el seminario 1 dice la resistencia es del analista? Lo que está diciendo es, el analista hace resistencia cuando se queda enganchado en sus propios fantasmas, ¿sí? En Ujú. sus propias cuestiones imaginarias, en pensar que la única salida es tal cosa, digamos, cuando en realidad de lo que se trata es de recorrer las tres posiciones del fantasma. ¿Comprenden? Eso les va a dar la libertad de maniobra a ustedes y la posibilidad al sujeto de verse en sus propias contradicciones, paradojas, ¿sí? En sus atrapamientos fantasmáticos. ¿Ok? Ujú. Así que bueno, espero que no haya sido como mucho hoy, pero Bueno, y bueno, si no, lo vuelven a mirar y lo vuelven a mirar porque por suerte se puede rebobinar. eso. Eh, Me quedé pensando, por eso, si es edípico, es de tres. Es un triángulo Exacto, edípico, ¿no? exacto, Suena a obviedad, pero no está de más decirlo. Por eso no es binario, es tal cual, triangular. tal cual. Está Eh, buenísimo esto, sí, sí, tal cual, porque uno lo da por obvio, pero no es obvio, claro, es sí. un triángulo. Bueno, gracias a todos por estar, por quedarse, por acompañar y por recomendarnos y todo eso. Nos vemos el próximo viernes a las 16:30 horas de Argentina Argentina, y para ahí charlar. aprovechamos y ahí contamos quiénes son los ganadores del sorteo. Así Ah, que, es verdad. anótense, anótense. No se olviden de participar en el sorteo. Muchas Adiós. gracias. Cuídense. Chao, chao.